Vamos a concentrarnos directamente en lo que es la gramática que queríamos ver hoy. Es un tema que empezamos a ver el año pasado, muchos les costó enormemente entenderlo, y es entendible, leyendo explicaciones escritas no siempre se entienden los temas. Así que vamos a estar trabajando directamente acá. Acá decíamos que Coco Chanel diseñaba ropa. Si reversionamos la frase y la convertimos de otra forma, la damos vuelta, quiero que el foco sea la ropa que diseñaba Coco Chanel. Es lo mismo decir Coco Chanel design. ¿Está en presente o en pasado la pregunta acá? Fíjense, antes de seguir. ¿Está en presente o en pasado? What did Coco Chanel design? En pasado. Está en pasado, exacto. Nos damos cuenta por el did. Este es el auxiliar del pasado. Entonces, la oración, vamos a decir, Coco Chanel diseñaba ropa. Designed clothes. Coco Chanel designed clothes. Si la doy vuelta a la oración, vamos a ver cómo queda. Clothes were designed by Coco Chanel. La ropa era diseñada por Coco Chanel. ¿Cómo modifiqué la oración de la primera a la segunda? ¿Qué cosas cambiaron? Para empezar, fíjense en el orden de las palabras. ¿Cómo lo modifiqué? La persona lo último. La persona a lo último. Coco Chanel fue al final. ¿Qué diseñaba Coco Chanel? Ropa. Ropa. Ropa es lo importante acá. Si me pregunto, si el verbo es diseñar, pregunto, ¿qué diseñaba Coco Chanel? Ropa. Ropa va a pasar delante de todo. Clothes. El objeto, no sé si esto lo estudiaron en lengua, en práctica de lenguaje en algún momento, lo que es el objeto directo. El objeto directo siempre responde al objeto que realiza la persona. Si el verbo es diseñar, nos preguntamos, ¿qué diseñaba Coco Chanel? Ropa. Ropa es nuestro objeto, pasa a ser nuestro sujeto. El sujeto de la oración va adelante. Clothes. El verbo. Tenemos un verbo acá. Vamos a elegir otro color. Ya tenemos el verde, ya tenemos el rojo, vamos con el azul. El verbo. Designed. Está en pasado. Y acá pasó a ser were designed. ¿Qué le agregamos? Hay algo que está de más, chicos. Es bastante obvio. El were. El were. Un verbo be. La oración original está en pasado. Ya vimos que la oración original, design, acá, está en pasado. El verbo be va a estar en pasado. Vamos con la siguiente. Pablo Picasso. Vamos a ver. Sí, vamos con la siguiente acá. Texto. What is Pablo Picasso's Guernica? It's a painting, dijimos. ¿Conocen el cuadro Guernica de Pablo Picasso? Después googleenlo, es más, después cuando termine la clase se los muestro. Es impresionante, ocupa una pared gigante entera. Bien, ya no tengo lugar, tendría que haberlo pensado mejor esto. Pablo Picasso's Guernica. Pablo Picasso painted Guernica. Vemos que Pablo Picasso pintó el Guernica. ¿Está en presente o en pasado la oración? En pasado. Está en pasado. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que pintó Pablo Picasso? Guernica. Bien, entonces lo primero de esta segunda versión de la oración va a empezar con el Guernica. Guernica. Fíjense en lo de Coco Chanel, después del objeto. ¿Qué tengo? ¿Qué va inmediatamente después del objeto? Acá. El verbo. El verbo be. Si la oración original está en pasado, el verbo be va a estar en pasado. Guernica. ¿Cuál es el pasado del verbo be? Acá tenemos where.
pero were lo usábamos para los plurales. Guernica es uno solo. ¿Cuál es el verbo be en pasado pero en singular? ¿Se acuerdan cuáles son las dos versiones del verbo be en pasado? Vamos, está ahí, yo sé que se lo acuerdan. También empezaba con W. ¿Me pueden decir? No, profe, no me acuerdo. Bueno, chicos, no se preocupen. Was. Guernica was, repetimos el verbo, painted. ¿Quién lo pintó el Guernica? Pablo Picasso. Bien, antes de decir quién hizo la acción, hay que agregar una palabra. El Guernica fue pintado por Pablo Picasso. Esa palabra, si lo vieron en Coco Chanel, es by. Pablo Picasso. Vamos a poner PP para no tapar el texto. Esto está en pasado. ¿Qué pasa si yo decido acá? Vamos a buscar esta, la número 5, que está en presente. No sé si llegan a ver acá, esta está en presente, lo vemos por el verbo is. Ahora que ya tengo esto acá, puedo moverlo. Ahí queda más lindo. Bien. El número 5 está en presente, porque Volvo es una fábrica que produce autos. No es que los produjo, no es que los produjo en un momento. Los produce constantemente. Volvo sigue siendo una marca que produce autos. A ver. Volvo produces cars. Sencilla. Volvo produce autos. Volvo fabrica autos. Demos vuelta a la oración. ¿Qué tengo que poner primero? ¿Qué fabrica? ¿Qué fabrica Volvo? Auto. Bien. Cars. Viene el verbo be, chicos. Pero antes veníamos usando el verbo be en pasado porque la oración original estaba en pasado. Ahora no podemos usar el pasado. La oración está en presente. Necesitamos el presente del verbo be. Are. Ahora vemos cuándo usar cada uno, pero seguro se lo acuerdan, espero. Cars are. Y el verbo produce, ¿lo volvemos a poner en presente? ¿Qué opinan? ¿Va en presente esto, el verbo ahora? La respuesta es sí o no. Tienen un lance, tienen 50% de probabilidad de acertarle, ¿eh? Bueno, la respuesta era no. Chicos, no me dejen hablando sola. Cars are produced. Voy a empezar a hablar como Dora la Exploradora. Les da 5 segundos de decir, muy bien. No va en presente. Cars are produced by Volvo. Los autos son producidos por Volvo. Lo que estamos viendo en este momento es algo que empezamos a ver el año pasado llamado voz pasiva. La voz pasiva lo que nos indica es que el actor, la persona que realiza la acción, no es tan importante, sino que la acción realizada es lo que queremos destacar. No me interesa que Coco Chanel diseñó ropa, me interesa que la ropa fue diseñada. No es tan importante el Pablo Picasso, sino destacar el Guernica. En inglés la parte más importante de una oración va adelante, es lo primero que ponemos. Cuando damos vuelta a la voz pasiva, hacemos esto. Marcamos que lo importante es lo que se hizo, no quién lo hizo. En este caso estamos poniendo a las personas que realizan la acción porque son personalidades importantes. La voz pasiva la usamos también para determinar cuando no sabemos quién hizo una acción. Por ejemplo, alguien me roba en la calle. No voy a decir, che, alguien me robó. Vas a decir, me robaron. No sabés quién fue. No lo sabés. Somebody robbed me. Alguien me robó. No queda bien esta oración, porque no es importante decir que alguien me robó. Obviamente fue alguien, no fue un alienígena, no desapareció de las cosas de la nada. Lo importante va a ser que a mí me robaron.
Damos vuelta a la oración y nos va a quedar I was robbed. No ponemos el by somebody, no es necesario agregarlo. No sabemos quién lo hizo la acción, entonces no la agregamos. Tampoco la agregamos cuando es obvia, cuando digo me arrestaron. ¿Quién me arrestó, chicos? Un panadero no va a ser. Es obvio que fue la policía, fue un detective, fue alguien que tenga la capacidad para arrestarme. Police officer arrested me. ¿Se llega a ver lo que está ahí abajo escrito, chicos? Porque a veces cuando voy muy abajo me dicen que no se lee. Sí, sí, se lee. Bien. I was arrested. No es necesario aclarar que la persona que me arrestó fue un oficial de policía. Es obvio. Como les digo, esto que estamos viendo es la voz pasiva. La voz pasiva siempre tiene la misma estructura. Espérenme un segundo que voy a sacar captura de esto que acabamos de hacer. Saco captura, me lo envío, así después ustedes pueden, esto se lo puedo mandar a cualquier persona. Listo. Bien. Les decía que esto que estamos viendo acá es la voz pasiva. Lo empezamos a ver el año pasado, no fue fácil para muchos, algunos ni lo hicieron, así que no saben de qué estoy hablando. Por eso decidí volverlo a explicar por las dudas. ¿Esto lo estudiaron en prácticas de lenguaje alguna vez? ¿La voz pasiva? Sé que se suele enseñar, pero no sé cuándo. No, creo que no. Bueno, passive voice in English, la voz pasiva. ¿Cuándo se usa? The action is more important than the doer. Cuando la acción es más importante que quién hizo la acción. Cuando no sabemos. Or the action. Cuando no sabemos quién hizo la acción, por ejemplo, cuando me robaron. O cuando es obvio. Cuando no es importante o es lógico quién realizó la acción. La estructura de la voz pasiva, esto se lo puse así tal cual el año pasado, vamos a remarcarlo. Lo primero que vamos a poner siempre es, vamos a repetir esto, Coco Chanel, mayúscula, Chanel, designed clothes. No tuvimos ningún verbo irregular para anotar algo que es importante, pero ahora la vamos a ver. Coco Chanel diseñó ropas, diseñaba ropa. Clothes were designed by Coco Chanel. La versión de arriba es la voz activa. La versión de abajo es la voz pasiva. La estructura de la voz pasiva se forma siempre ubicando primero el objeto directo, el direct object. Luego del objeto directo vamos a ubicar, fíjense, ayúdenme con esta. Tenemos el objeto directo. Después del objeto directo, ¿qué tenemos? El verbo be. El verbo be. El verbo be. Que el verbo be va a estar en el mismo tiempo que la oración original. Si la oración original, la voz activa, está en pasado, el verbo be va a estar en pasado. Si la versión activa está en presente, la voz pasiva, el verbo be, va a estar en presente. Después del verbo be tenemos que agregar el verbo del original. Pero el verbo siempre va a estar conjugado en el participio, en el particle. Lo vamos a usar
en la tercera columna. No se nota acá, porque es un verbo regular y tanto el pasado como el participio usan siempre el ed, pero siempre vamos a usar la tercera columna. Si el verbo fuese irregular sería mucho más obvio. Y después, es opcional, se agrega el by y el subject. Esto no es obligatorio. Vamos a remarcar. Yo ahora les voy a mandar una tarea para que puedan hacer. Se los voy a mostrar por las dudas. Esperen que me guardo esto. Me lo envío. Les muestro la tarea que van a hacer. La tengo abierta. No, espérenme que abra un segundo. Muy bien, acá lo tengo. Perdón, se ve horrible. Veo antes de mandárselo si le puedo agregar un poco el contraste. ¿Se ve bien cuando le hago zoom, chicos? Sí, profe, se ve. Bien. Bien, este texto que tienen acá abajo se trata sobre autos a control remoto. Radio Control Cars. En esta parte del texto, o sea, en este ejercicio, lo único que tienen que hacer es elegir el verbo be correcto. El verbo be correcto. Recuerden que el verbo be, este es todo en presente, perdón, lo que dice en el título, present simple, passive. En el presente simple, en este ejercicio van a tener que elegir el verbo be correcto. Am, is o are. Es más, en este caso solamente tienen is o are. Acuérdense que el verbo be, en presente, puede ser am. Ya nos queda poco tiempo. Am, cuando hablamos de I. Is, para he, she, it. No sé si esto lo recuerdan de segundo año. En primera se lo habían enseñado y en primaria también. Y are, para we, you, they. Tengan siempre en cuenta esto. Am, is y are son las versiones del verbo be en presente. Entonces, la primera parte dice Radio Control Cars. Cars es plural, es un they, por eso eligen el are. Are operated. Versión fácil para aprender esto, puede fallar, pero la versión más sencilla de explicarlo es que am es siempre cuando hablamos de I, cuando hablamos de yo. Is es para los singulares, cuando hablamos de otra cosa o persona, que no soy yo y no sos vos. Y are para todos los plurales, salvo vos. Yo, singulares, plurales. Lo que cambia es el usted o el vos, que no viene al caso ahora. Bueno, two sets of batteries. Nos están diciendo que son dos sets de baterías. Vamos a elegir is o are. Y son dos sets de baterías. Are needed or is needed for the toy to function. Are. Are, es un plural. Dos sets de baterías se necesitan para que funcione correctamente este juguete. Bien. Esto tienen que hacer en este texto, ¿eh? Es más, si no lo quieren copiar, no lo copien. Me sacan captura y me hacen esto. Me hacen los circulitos y está todo bien, chicos, ¿eh? Seguimos por acá arriba. Ahora sí, tienen que completar un poquito más. Esto es más complicado. Presente simple passive, present simple passive. Tienen que completar los espacios en blanco con el verbo. Recuerden que el verbo es el verbo be en presente y el verbo entre paréntesis en la tercera columna. The keyboard, el teclado. Están hablando acá de la venta de una computadora. Nuestras computadoras se empacan en este departamento acá, el teclado viene adjunto, los cables vienen separados. Está todo hablando de una venta de una computadora. The keyboard. Am, is o are para the keyboard. El teclado. Piensen, ¿es singular o es plural? Is. El teclado. Is, exacto. Is. Y el verbo que tienen que usar es attach. La tercera columna de attach. Attach es un verbo regular. Así que le agregamos solamente ed. Is attached. Y así van a hacer lo mismo con cada uno de estos. Am, is o are. Y el verbo que está entre paréntesis en la tercera columna. Son todos regulares, o sea, ed, menos el último.
Fíjense cuál es la tercera columna de este verbo. Finalmente, el siguiente ejercicio, sí, es en pasado y es un poco más complicado. Fíjense que vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Tienen que completar la oración. Tienen palabras sueltas. Horses, domesticated over 6,000 years ago. Queremos decir que los caballos fueron domesticados hace más de 6.000 años. Esto ya dice el título, past simple passive. Ojo que ya empezamos con el pasado. En el pasado el verbo be cambia a, en lugar de am, is o are, va a ser was o were. Por eso acá ponemos el verbo domesticate. Antes del verbo ponemos el verbo be, were. Horses were domesticated. Fíjense que cambiamos. El circulito. Antes del verbo tuvimos que poner el verbo be en pasado y al verbo le tuvimos que agregar la ed, la terminación de la tercera columna. Horses were domesticated. Vamos a hacer el segundo juntos y cortamos acá. Modern bicycles not invent until 1880, until about 1885. Ya tenemos el objeto. Tenemos el verbo, nos falta el verbo be en el medio. Repetimos. Modern bicycles. Un poco más abajo si lo ven, perdón. El pasado del verbo be. Was para singulares, were para plurales. Bicicletas, singular o plural. Was. Plural. Plural. Were va para los plurales. Modern bicycles were not invent. Tercera columna. Invent es un verbo regular. Se le agrega ed. Modern bicycles were not invented. Y seguimos. Until about 1885. Parece mucho, pero les juro que no es tanto. Tienen que agregar el verbo be y el verbo en tercera columna. Ojo, no todos son regulares. Justo, todos los que les mostré tenían ed, pero no todos son regulares. Fíjense la lista de verbos que les mandé ya miles de veces. Si no la tienen, me la piden y se las mando. Si no quieren que se las mande, lo buscan en un diccionario, chicos. No es muy complicado. Muy bien. Terminamos por acá. Una clase corta de menos de, bueno, alrededor de 30 minutos. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, cualquier duda ya saben que Profe, me ¿podría escriben. volver a mandar la lista? Sí, dale, ya lo novio, ahora te la mando. Antes que me vaya a la compu te la mando. Chicos, gracias por estar y nos vemos la próxima. Cualquier duda, me escriben por privado, ¿sí? No duden en escribirme. Chau, chis.